Oh, papá, eso sí que es presionante. Vamos, quítate el albornoz. ¿Por qué vas siempre vestido de negro? ¿A qué viene esa fijación por la muerte? Bueno, quizá lleve luto por mi infancia perdida. Está bien, vamos, date la vuelta. Los dedos en el borde. Eso fue lo último que aprendiste el año pasado, ¿recuerdas? Cuenta hasta 3 y salta. Dobla las rodillas, tieso como una plancha, extiende los brazos y te lanzas. 1, 2, 3, ¡lánzate! 1, 2, 3. Me lanzo. Lo intentaré el próximo verano. Ahora he de irme. No acabo de entenderlo. ¿Por qué no quieres tirarte? Con todos los horrores que ocurren en el mundo, ¿qué importancia tiene que lo haga? Permíteme que me cuele en tu oído. Esta voz que estás escuchando, en realidad no soy yo. Son chisporroteos eléctricos en el interior de tu cabeza. Tu particular versión de mí, Ignacio Crespo, médico y divulgador científico. Y ahora que habito dentro de tu cerebro, ya podemos empezar Mentescopia, un podcast de Cibersam financiado en convocatoria competitiva por la FECIT. No es la primera vez que hablamos sobre la ansiedad en Mentescopia, pero esta vez vamos a adentrarnos en sus profundidades, en las aguas más oscuras para resolver preguntas algo más complejas. ¿Es cierto que hay más casos de ansiedad en las nuevas generaciones o simplemente los diagnosticamos mejor? ¿Hasta dónde llega la salud mental y hasta dónde los derechos humanos? ¿Hay países especialmente afectados por trastornos relacionados con la ansiedad? ¿Qué son los trastornos por estrés postraumáticos y la crisis de pánico? Pues para responder a todo ello contaremos con Jacqueline Mayoral, subdirectora de Salud Mental del Hospital Sevillano Virgen del Rocío. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Jacqueline. Gracias a vosotros por contar conmigo para charlar un ratito. Nada, es un placer. Además vamos a hablar de un tema que ya en su momento tratamos en el primer bloque de podcast que hicimos el año pasado, que es la ansiedad. Pero la ansiedad tiene mucho que rascar y hay formas muy distintas en las que podemos enfocar todo esto. De todos modos, habrá que empezar por algún sitio, ¿no? Para ponernos en la misma página. Y te voy a hacer la misma pregunta con la que empezamos la otra vez, que seguro que la contestarás con sus matices y sus cosas diferentes. Y es, ¿qué es la ansiedad? ¿Y en qué momento empezamos a hablar de un trastorno? Vale, pues mira, la ansiedad es una reacción normal que los médicos llamamos fisiológica de nuestro sistema nervioso y de nuestro cuerpo ante una situación que nos parece amenazante. Es una emoción imprescindible para la supervivencia humana y para la supervivencia en general de los seres vivos, animales. Es un sistema muy antiguo de supervivencia y forma parte de la adaptación necesaria para enfrentarnos ante las amenazas o ante los cambios de la vida cotidiana. Todos yo creo que hemos experimentado ansiedad ante la proximidad, por ejemplo, inmediata pues, de algún evento trascendente de nuestra vida, como puede ser un examen o como puede ser conocer a una persona que te gusta. Y esa ansiedad nos ayuda un poquito a mantener la tensión y adaptarnos a los cambios de la vida. A veces también la hemos percibido ante una amenaza o algo que nos genera ya más ansiedad, ¿no? En realidad, cuando es moderada y guarda relación con este estímulo que estamos teniendo y que la provoca y es proporcionada a él, pues debemos entenderla como algo normal, como puede ser la sed, o como puede ser el hambre, como puede ser el deseo sexual, ¿no? Ya que en sí misma, pues al final es un estado adaptativo que nos prepara pues, para contender con riesgos potenciales, pero también, como sucede con las condiciones anteriores, como tú me has preguntado, ¿cuándo empiezas
patológica, se puede tornar patológica cuando esa intensidad que hemos dicho no guarda relación con la causa que lo está provocando, es decir, que ya es desproporcionado, y cuando surge sin estar invitada, ¿no? Por así decirlo, cuando de repente uno está tranquilo, no tiene ningún motivo aparente y empieza a notar ansiedad. ¿Y qué es la ansiedad? Pues la ansiedad tiene un componente psicológico y también físico, fisiológico, y afecta, tiene efectos tanto a nivel motor como a nivel de nuestras vísceras. Notamos ansiedad en la tripa, notamos ansiedad en muchas partes del cuerpo. También la ansiedad aparece en los pensamientos porque le damos muchas vueltas a las cosas, lo que llamamos nosotros rumiamos, ¿no? También en la forma de percibir la realidad. Cuando tenemos miedo a algo o ansiedad a algo, podemos magnificar un poco la visión de la realidad, y también influye sobre el aprendizaje. Es decir, que la ansiedad engloba muchos aspectos de nuestro cuerpo, de nuestro pensamiento y de nuestra percepción. No sé si... No, está perfecto. Está perfecto, porque la respuesta que has dado además es muy peculiar en el mejor de los sentidos, porque incluso desde los expertos que tratáis este tema, no se suele hacer una aproximación tan fisiológica ya de partida, o sea, que es casi una aproximación evolutiva, de decir, oye, no, que esto está aquí por un motivo y tampoco tiene sentido eliminarla por completo, sino aprender a vivir con ella y que no llegue a un nivel patológico. ¿Sería así? Efectivamente, es decir, si una persona no corre cuando viene un perro detrás, yo siempre pongo ese ejemplo. Tenemos un problema, claro. ¿No? Cuando viene un perro que te va a morder, no corre, y se te activa tu sistema de alarma, que digamos que es el sistema. Todo esto va a nivel nervioso, es decir, que la gente tiene que saber que cuando nosotros tenemos un peligro o ante un peligro, nuestro sistema nervioso reacciona preparándose ante ese peligro, ¿no? Si tenemos que correr porque nos está persiguiendo un perro y nos quiere morder, pues el sistema nervioso se pone las pilas y manda sangre a los músculos para que echemos a correr, manda el mensaje a las piernas para que corramos, nuestro corazón empieza a bombear más rápido y notamos esas palpitaciones y nos prepara para huir ante el peligro, ¿no? Y eso es completamente adaptativo, es decir, la ansiedad cuando es normal nos alerta y nos protege, pero sí es verdad que cuando esto aparece ante una situación que no tiene que aparecer, empezamos a notar que el corazón nos va muy rápido, que tenemos sudores, que nos mareamos, etcétera, etcétera. Cuando estamos tranquilos, eso sí que nos genera, eso ya es patológico y nos genera un sufrimiento, ¿no? Incluso en los casos más extremos, cuando ya decimos que tenemos un trastorno de ansiedad, esto nos llega puede llegar incluso a invalidar a la persona a nivel social, a nivel laboral, a nivel funcional, a nivel familiar, porque ya le impide hacer las cosas que antes hacía. ¿Y dirías que cada vez se diagnostican más casos de este estrés o esta ansiedad patológica? Lo digo porque al menos en mi entorno me sorprende que hay un montón de amigos, de compañeros que tienen un diagnóstico y que acuden al psicólogo o al psiquiatra con relativa frecuencia por esto. Bueno, creo, a ver, te digo un sí, pero no también. Yo creo que hay varios componentes aquí. Realmente quizá hoy en día se habla más de esto, ¿no? Yo creo que, vamos avanzando y la psiquiatría como disciplina médica y la psicología, estamos un poquito más de moda y la gente pierde ya el miedo a hablar de estas cosas, que es lo que hay que hacer. Es decir, nosotros estamos hablando de la ansiedad normal, pero también vamos a hablar hoy, o vamos a introducir un poco qué es la ansiedad patológica o los trastornos de ansiedad. Cuando uno tiene un trastorno de ansiedad, es bueno cuando uno está sufriendo porque tiene ansiedad, ya sea porque no duerme, ya sea porque se pone muy nervioso, ya sea porque evita salir porque tiene miedo a que le pase algo. Cuando esto además implica un cambio de cómo era yo antes, porque uno puede ser más nervioso, menos nervioso, pero llevar una vida adaptada pero cuando esto ya hace el clic y uno empieza a sufrir y empieza a no dormir y empieza a evitar situaciones a lo mejor que antes era capaz de realizarlas, pues ahí tiene que hablar. Entonces yo creo que sí que es verdad
que hoy en día se habla más de esto, por eso se diagnostica más. Claro. Pero por otro lado, también es verdad que los trastornos de ansiedad tienen un componente muy biológico y muy genético, pero también hay un componente que influye dentro de las causas de los trastornos de ansiedad, que es el componente o la esfera más ambiental, del entorno, del contexto. Ahí la pandemia ha sido como un mechero, ¿no?, que ha encendido la cerilla, pero que antes ya veníamos viendo un aumento también de trastornos de ansiedad, porque efectivamente creo que nuestro medio, nuestro entorno, la forma en la que vivimos ahora, que todo es más rápido, todo es más exigente, ¿no? Y también hay una exposición muy social, ¿no?, con las redes. Eso yo creo que sí que está generando, pues bueno, por lo menos yo creo que el cambio social que ha habido todavía no lo hemos sabido adaptar para preparar a la gente para este cambio, ¿no? Y para este aumento de presión, ¿no?, del entorno. Entonces yo creo que sí, a ese nivel sí que podemos decir que estamos viendo pues personas que sufren más, ¿no?, con este tipo de síntomas o de trastornos. A veces no llega a ser un trastorno, sino más síntomas. Claro. Y del mismo modo que, por lo que estás comentando, por el contexto, por el entorno, hay diferencias entre momentos históricos, no es lo mismo ahora que hace 10 años o 20 o lo que sea, hay también diferencias geográficas en función de pues, el estado de un país, cómo se encuentre, los problemas a los que se somete, yo que sé, por ejemplo, guerras, crisis. ¿Habría estas diferencias? Bueno, aquí tenemos también encima de la mesa el concepto de resiliencia, que enlaza con lo que estábamos hablando anteriormente, ¿no? Sí que yo te puedo poner el ejemplo de generaciones, ¿no?, más resilientes, o quizá tengamos esa sensación, ¿no?, de que nuestros mayores son una generación que tiene más capacidad de adaptación a la adversidad, ¿no?, que es lo que significa el término resiliencia. Y quizá a nivel geográfico, como decías tú, pues a lo mejor en el mundo occidental tenemos esa resiliencia un poquito más débil, ¿no? Y quizá en otros continentes, como puede ser África, pues quizá no puedan permitirse el lujo, ¿no? Y tienen que sobrevivir sí o sí, ¿no? Que aquí tenemos un estado de bienestar que nos permite, ¿no?, quejarnos más de aspectos más básicos de la vida. Pero sí que es verdad que según la OMS, la Organización Mundial de la Salud, pues nos dicen en uno de los últimos informes que hay aproximadamente 300 millones de personas que sufren un trastorno de ansiedad en todo el mundo, ¿no? Es decir, los trastornos de ansiedad son muy prevalentes globalmente en todo el mundo, y de ellos hasta 58 millones son niños y adolescentes, o sea que son candidatos, son cifras abrumadoras. Sí, desde luego es algo serio. Entonces ahí vemos esa distribución de la que estábamos hablando. Tengo otra pregunta, porque cuando hablamos de estrés, sí, ya vamos entendiendo que está este estrés fisiológico, esta ansiedad patológica, pero hablamos también a veces de otro concepto que tal vez es más difuso, es más peliculero para la población general, pero tiene una realidad, y es el estrés postraumático. ¿Qué podrías decirnos sobre esto? Bueno, vamos a ver eso. El trastorno de estrés postraumático realmente ya es un trastorno de ansiedad, dentro de lo patológico, ¿no? Es decir, para que una persona padezca o sufra de un estrés postraumático, como su nombre indica, tiene que haber sufrido un evento traumático. ¿Y qué es un evento traumático? Es una situación de máximo estrés que tiene que ser, o lo que decimos los psiquiatras o los psicólogos cuando diagnosticamos un trastorno de estrés postraumático, tiene que ser una situación sobrecogedora, como por ejemplo, porque a lo mejor para entenderlo, pues haber tenido que escapar de un incendio de tu casa, el haber sufrido un accidente de tráfico, el haber sufrido una agresión física o sexual, es decir, eventos realmente duros, ¿no? Ese es el factor principal para diagnosticar, ¿no? Es un trastorno de ansiedad que aparece después de haber sufrido un evento de esas características, una situación muy estresante en el que uno piensa que puede perder la vida o puede perder la integridad física o psicológica, y que luego empiezan a aparecer unos síntomas.
Los síntomas del estrés postraumático pueden ser muy variados, pero sobre todo, y lo más peliculero, como lo que se ve sobre todo en las películas, pues son los flashbacks, que eso lo sabe mucho la gente, que es un flashback, es que a ti te viene la situación estresante que has vivido, te viene a la cabeza y te desencadena una reacción de ansiedad como si la estuvieras viviendo de nuevo en ese mismo momento. Es curioso porque este concepto en concreto que acabas de decir, la gente lo tiene tan interiorizado que existe la expresión popular "me vienen flashbacks de Vietnam". O sea, hasta ese punto que es una referencia al estrés postraumático de aquella guerra. Claro, de aquella época, pues eso de la guerra, eso viene de la guerra. De hecho, cuando se empezó a decidir esta entidad en la clasificación de las enfermedades mentales, fue muy relacionado con todos los estudios que se hicieron con los combatientes, excombatientes de Vietnam, ¿no? Entonces, el flashback es que te hace, de repente, la persona está otra vez viviendo ese momento. Entonces, ahí hay que ayudar mucho a la persona a saber que eso no está ya pasando, ¿no? Porque le genera un estado, incluso cualquier cosa le puede decir, por ejemplo, una persona que ha sufrido un accidente de tráfico y que desgraciadamente pues, ha visto mucha sangre y ha visto el color, simplemente el color rojo le puede volver otra vez a hacer revivir el accidente como si estuviera en ese momento reviviendo, con todo el cortejo, con todo lo que le asocia de ansiedad y de sufrimiento, ¿no? También el estrés postraumático hace o puede, pero las personas que tienen este trastorno suelen evitar situaciones, es decir, yo ya no cojo el coche porque he tenido un accidente, pero es que no solo no cojo el coche, es que no quiero ver ningún coche, entonces me voy y ya no paseo por la ciudad, me voy a vivir al campo aislada porque no quiero ver ni un solo coche porque un coche me recuerda al accidente, una moto, ¿no? Aquí tengo una pregunta, porque yo creo que todos entendemos que si, por ejemplo, alguien vive un atentado terrorista en el metro, puede desarrollar trastorno del estrés postraumático y no querer coger metros, pero ¿y si leen las noticias que ha existido un accidente en un metro y a partir de ahí toma la misma decisión y sin conocer a nadie de los que están en el accidente? ¿Esto Claro, sería o no? Eso ya es un poco más controvertido. Claro. Porque, claro, sobre todo para el diagnóstico nuestro, puede ser es decir, hay personas que sí que es verdad que como el pensamiento, como has dicho, la ansiedad influye no solo en lo físico ni en lo fisiológico, sino también en lo que llamamos nosotros cognitivo y a nivel de pensamiento. Sí que es verdad que hay personas que a través de leer la noticia, depende de su personalidad preexistente, que nosotros llamamos premórbida, hay gente que es muy ansiosa ya de base, le puede desencadenar esa evitación. Sería un tema más fóbico que trastorno de estrés postraumático, pero no quiero hablar mucho, ¿no? Es decir, el trastorno de estrés postraumático. No, pero muy interesante. Sí, muy interesante, pero es que es mucho... luego también las personas, a veces que sale también mucho en prensa, sobre todo ahora que está pues todo muy en el candelero, desgraciadamente, pues por todas las situaciones que se viven y que vemos en prensa diario sobre abuso sexual o violaciones, ¿no? Las víctimas o las personas que sufren ese tipo de abusos, salen muchas veces que no se acuerdan o que están como embotadas y que no saben o que se acuerdan, ¿no? Se acuerdan pasado mucho tiempo, ¿no? Es decir, la memoria y el pensamiento en estas situaciones tan extremas hace que de repente se bloquee completamente y a lo mejor queda eso olvidado ahí en nuestro inconsciente, por así decirlo, hasta que llega otro aspecto que a lo mejor no tiene nada que ver y se reactiva, ¿no? Entonces, eso sí que es muy característico del estrés postraumático. De hecho, cuando yo por lo menos cuando lees en prensa o escuchas en la televisión que, pues eso, que no dan un discurso coherente o que está muy fragmentado y que tienen como lagunas, eso es muy, muy característico también del estrés postraumático. Claro. Es decir, nuestro cerebro a veces se bloquea, ¿no? Es como el sistema de alarma, la ansiedad, lo que hacen los animales, ¿no? O huyen, o luchan, o se quedan congelados, ¿no? Eso está ya, lo sabe mucho la gente, pero es que es así. Nuestro sistema nervioso puede quedarse congelado y decir, esto no ha pasado, no quiero saber nada,
porque me protege, ¿no? Me protege de alguna manera, pero llega un momento que esto se dispara. Y hay otro concepto, aparte de este estrés postraumático, que creo que también se trata de vez en cuando, pero sin llegarse a explicar popularmente. Así que me gustaría preguntarte por él, y son las crisis de pánico. Es que también hemos oído hablar de ellas, pero ¿qué son? Bueno, no, esto tampoco es un concepto. La crisis de pánico, el trastorno de pánico, una cosa es una crisis de ansiedad, que la gente está como muy popularizado. Me ha dado una crisis de ansiedad, me ha dado, bueno, uno puede notar cuando está nervioso, las palpitaciones, la sudoración, pero bueno, el trastorno de pánico es otro trastorno de ansiedad y tiene causas o factores que influyen en su aparición. Como todo lo que decimos o que he dicho también anteriormente, tiene un componente biológico, genético y también ambiental, lo que los médicos o los psiquiatras decimos psicosocial, ¿no? Es decir, pero sí que el trastorno de pánico, la característica principal es que aparece una crisis brusca e inesperada. ¿Qué quiere decir? Que a mí no me da una crisis de ansiedad porque me ha dejado el novio o porque me han suspendido un examen o porque me he peleado con mi padre o mi madre o porque he perdido el autobús o el tren o el avión. A mí me da una crisis de ansiedad en un momento que no me tendría que dar, que es lo que hemos dicho antes. No tiene que aparecer. Tú tienes que estar tranquilo, no hay ninguna alarma, no hay ninguna amenaza, no hay ninguna situación que nos deba provocar ansiedad. Entonces, en ese momento aparecen inesperados. Muchas veces las personas que sufren trastorno de pánico empiezan con crisis nocturnas, estando en la cama tranquilos, se van a dormir y de repente empiezan con un cuadro de una crisis de ansiedad. ¿Y qué síntomas tiene esa crisis de ansiedad? ¿Qué es un ataque de pánico? Pues bueno, pues es un malestar intenso que aparece muy bruscamente, que tiene una duración corta más o menos, de 10 minutos, 15 minutos, cuando llega a la máxima intensidad, y en el que empiezas a notar o bien palpitaciones, o bien sudoración, fría o calor, mucho calor, o puedes notar opresión del pecho, es decir, cada persona nota síntomas distintos, no tienes por qué tener todo el cortejo de síntomas, ¿no? Presión en el pecho, falta de aire, temblor, sudoración, sensación de náuseas, ganas de vomitar, hormigueo, la respiración también va mucho más rápido, y también pueden aparecer síntomas de irrealidad, ¿no? Que nosotros llamamos desrealización o incluso una cosa que nosotros llamamos despersonalización, que es como que te ves a ti mismo desde fuera. Desde otra perspectiva, como que has salido de tu cuerpo y te ves a ti padeciendo la crisis de ansiedad. Claro. Y luego también es muy característico las crisis de ansiedad, esa sensación de que te va a pasar algo horrible. Es decir, a nivel no solo lo físico, sino la interpretación que tu cerebro hace de eso que te está pasando es que te está dando un infarto, que te vas a morir, que has perdido el control completamente. Claro. Una vez que pasa esto, las personas que sufren crisis de trastorno de pánico suelen ser recurrentes y suelen aparecer cuando menos lo esperas. ¿Qué puede pasar? Que como suceden cuando menos lo esperas, estas personas que sufren este trastorno empiezan a evitar situaciones porque dicen, ¿y si me da conduciendo? Anda que estoy trabajando y estoy con maquinaria pesada y me puede dar una crisis y yo qué sé, estoy manipulando algo y me corto el brazo o lo que sea. Es decir, entonces empiezan a evitar situaciones y empiezan a evitar situaciones de la vida cotidiana. Y si me dan el autobús, pues ya no monto en el autobús porque me da vergüenza, que me da una crisis y me tengo que salir. Entonces eso es lo que llamamos nosotros otro aspecto que se asocia al trastorno de pánico, que empieza a tener síntomas de agorafobia y empieza a dejar de salir y a meterse cada vez más en su casa evitando. Es un poquito más o menos, creo que, no sé si tienes alguna pregunta más. Sí, más que una pregunta, un comentario, porque me parece muy curioso que hace relativamente poco un amigo nos escribió por un grupo que tenemos, pues un típico grupo que tiene todo el mundo, relatando cómo estaba viviendo una crisis de pánico. Se había ido a dormir, como dices, estaba en la cama tan tranquilo y de repente empezó a sentir esa presión en el pecho, esa sudoración, cierto miedo que no sabía de dónde venía y se puso a reflexionar y se dio cuenta de que por algún motivo
lo que sentía era que le estaba dando miedo un pomo de un armario. Y dice, no tiene ningún sentido, pero creo que viene de aquí. Es un intento de racionalización, supongo, ¿no? Sí, hombre, desde luego al final es claro, es la búsqueda un poco, es que a veces el miedo viene de nada, es que es una Claro, reacción, es como si tu termostato de la ansiedad, por así decirlo, ¿no? Lo que hemos hablado antes en la primera pregunta, la ansiedad es normal ante situaciones cotidianas, ¿no? Pero claro, de repente parece que el termostato se desregula y salta cuando no tiene que saltar, claro. ¿no? Y eso es un poquito lo que sucede con las crisis de ansiedad. Una persona puede estar tranquila y además te lo dicen, no tengo ningún motivo y no tengo, estoy bien, y de repente además cuando más tranquilo estoy, se me dispara, ¿no? Y es una sensación, a veces a las personas que sufren de este trastorno hay que ayudarlas mucho porque, claro, el mundo se les torna amenazante, ¿no? Porque dicen, es que no sé cuándo me va a pasar y claro, luego la sensación también a veces que realmente no tiene por qué ser, porque es un trastorno muy biológico, muy físico, porque hay unas sustancias en el cerebro, yo ya no me voy a meter aquí porque tampoco es mi área, tampoco es mucho más complejo de lo que se puede explicar, que de repente pues se desestabilizan y hacen que esto salte, que se dispare. Y uno no tiene ni que sentir vergüenza ni que sentir culpa, ¿no? Es decir, que a lo mejor con otras enfermedades no nos avergonzamos ni sentimos culpa, ¿no? A ti te dicen que tienes la tensión alta o tienes diabetes o tienes otra enfermedad y pues lo asumes y dices, vaya, me da un fastidio, me va a tocar hacer este tratamiento, hacer este otro, pero yo no me culpo Claro. por eso ni me avergüenzo, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos un poquito que transmitir, ¿no? Que la ansiedad y los trastornos de ansiedad, cuando ya son patológicos, pues tienen su tratamiento y no sé si ya me estoy extralimitando, pero No. tienen su tratamiento, tienen su abordaje y no hay que sentirse culpable Claro. ni sentirse avergonzado de ello. No te extralimitas porque además es lo que te iba a preguntar ahora. ¿Cómo funciona el tratamiento para este tipo de situaciones? Por dos motivos. El primero, ¿cómo se aborda? Que me interesa. Y el segundo, ¿se puede llegar a hablar de curación en algo así? ¿O alguien que tiene, por lo general, crisis de pánico, que tiene una ansiedad que tiende a ser patológica, va a tener siempre ese riesgo, por muy bien tratado que esté? Bueno, a ver, ¿por dónde empiezo? Sí que es verdad, los trastornos de ansiedad hoy en día tienen un tratamientos muy eficaces. Los tratamientos, como he hablado, las causas son tanto biológicas, genéticas, es decir, hay una predisposición, quizá como has dicho tú, genética a padecer si tú tienes en la familia muchas personas o muchos antecedentes de familiares que a lo mejor han padecido o padecen ansiedad. Luego también es una parte muy biológica y luego también tiene una parte ambiental. Entonces el tratamiento tiene que ir dirigido a las causas, ¿no? Como todos los tratamientos de todas las enfermedades. Entonces existe un tratamiento farmacológico, existe un tratamiento psicológico y luego también a las personas ver qué aspectos del ambiente también pueden estar influyendo. Yo digo que siempre el tratamiento son tratamientos prolongados, no son tratamientos de medio mes ni de un mes, sino que son tratamientos que suelen más o menos, cuando uno empieza con una crisis de pánico, más o menos necesitaría estar un año a lo mejor con tratamiento farmacológico y apoyo y abordaje psicoterapéutico. No tiene por qué tener que llevar el tratamiento, sobre todo el farmacológico, durante el resto de su vida, si es lo que me preguntabas antes, si se curan o no se curan. Uno puede aprender también a manejarlo. De hecho, las personas, por ejemplo, que tienen trastornos de pánico, una vez que aprenden y que ya saben que eso le puede dar y que no se van a morir y que no les va a dar un infarto y que ya aprenden a manejarlo con ayuda muchas veces de la psicoterapia, del psicólogo, de darles herramientas para manejar esa ansiedad, pues vamos retirando el fármaco y pueden ser capaces de manejarlo. Quizá pueden tener a lo mejor una nueva reagudización o a lo mejor puede pasar 10 años y están
Claro, sin ningún síntoma de ansiedad. Influye mucho, es decir, si tú tienes también una situación estresante, aunque el trastorno de pánico es inesperado, pero si tú estás digamos, sometido a una situación de estrés, de mucho estrés a nivel ambiental, pues también se te puede de nuevo empezar a disparar. Pero sí que son los trastornos de ansiedad, aunque son muy frecuentes, como hemos hablado antes, y casi un cuarto de la población a nivel mundial puede sufrir un trastorno de ansiedad, pero la mayoría de las personas, pues con un tratamiento adecuado, pues realizan una vida completamente normalizada. claro. Tengo dos preguntas finales que hacemos en todos los Mentescopias para que nos hagamos una idea a modo de resumen, de lo malo y lo bueno de todo esto. Lo malo porque sabemos que ahí fuera hay muchas preconcepciones sobre cómo son las enfermedades mentales, la salud mental, hay bulos. Entonces me gustaría preguntarte cuál crees que es el mayor mito popular que existe sobre tu área, sobre la ansiedad. Hombre, yo creo que la ansiedad sí que es verdad que lo que hemos hablado vuelve un poquito a lo de antes, ¿no? Que son gente débil o que son gente que no... Es decir, más que lo que hemos hablado antes un poco, pues los bulos de la enfermedad mental en general, ¿no? Las personas que tienen trastorno de ansiedad ni son débiles, incluso a lo mejor son más resilientes que los demás, pero sufren un trastorno que tiene una base muy biológica y que se le dispara y que quizá ellos tengan luego más herramientas para manejarse ante situaciones adversas que personas que no han padecido un trastorno de ansiedad. Entonces, yo me quedaría con ese punto, porque creo que sí, ¿no? O tú puedes, porque eso de la ansiedad tú te la manejas, Claro. y es cosa de no. Es decir, la ansiedad, cuando es un trastorno de ansiedad, necesita una ayuda de un profesional que sepa tratarla y que sepa entenderla y que sepa darle al paciente el mejor tratamiento basado en la evidencia. Es decir, Claro. estamos hablando que no todo vale para la ansiedad, que eso también es un bulo, que ahora pues hay mucho, bueno, ahora surge mucha gente, mucho terapeuta que yo tampoco quiero menospreciar, ¿no? Pero que realmente pues no sabemos que hacen técnicas que no están muy basadas en la evidencia, ¿no? Claro que si no tienen evidencia científica, eso hay que decirlo, no la tienen. Entonces, pues eso, que ahora pues se surgen muchos gurús y mucho de tal, la ansiedad se cura con esto y con lo otro, y no, realmente pues tenemos que ver que las personas que sufren, yo eso sí que como mensaje importante que quiero que quede claro hoy después de la charla que estamos teniendo, es que cuando alguien sufra un trastorno de ansiedad o que vea que es algo, lo que hemos dicho, que cambia, ¿no? Es decir, que yo puedo ser muy nervioso, pero yo me manejo, pero cuando algo ya me está generando un sufrimiento, Claro que acudan. En mi capacidad de concentración, en mi sueño, en mi vida personal, en mi vida laboral, hay que pedir ayuda, Claro. al médico de cabecera, hay que pedir ayuda que el médico de cabecera valore si necesitas ir a un psicólogo, a un psiquiatra, pero que te vea un profesional y que valore. Es decir, que yo creo que hoy por hoy es el mensaje que quiero dar, ¿no? Es decir, que uno no se lo tiene que tragar, uno no tiene que decir yo puedo con esto, uno no puede avergonzarse y uno tiene que ser capaz de pedir ayuda a su familia, a su médico y que el médico ya valore si tiene que venir a un centro especializado, ¿no?, de salud mental. Claro, esto que decías al principio de que tal vez una persona que tiene ansiedad de forma patológica tiene más herramientas para gestionarla que nosotros, lo escuché hace poco en un monólogo, creo, y no recuerdo de quién era, pero decía una cosa curiosa, y es que si tenía que vivir algún accidente aéreo, esperaba estar sentado al lado de una persona que tenía ansiedad, porque claro, para ellos igual tampoco era algo fuera de lo normal. Si todos sus días estaban viviendo un nivel de ansiedad elevado, digo, va a tener herramientas, voy a apañarme mejor. Me hizo bastante gracia y me ha recordado a esto. Pero tenemos que ir acabando, así que te hago una última pregunta, que es la que teníamos aquí como pregunta final de todos los Mentescopias. Y es esa idea de si solo pudiéramos quedarnos con algo, que en parte ya nos lo has anticipado, esto de acudir al psicólogo, pero tal vez, o al psiquiatra, pero tal vez tienes otra cosa. Entonces, si solo pudiéramos quedarnos con una cosa de todo lo que hemos dicho, ¿cuál sería? ¿Qué nos tendríamos que grabar a fuego? Pues yo creo que me quedaría con eso, que cuando uno tiene esa ansiedad, el que pueda hablarlo sin avergonzarse y sin culparse ya es un paso.
y que pedir ayuda a profesionales. Es decir, esos son los dos mensajes, ¿no? Es decir, los trastornos de ansiedad son enfermedades o trastornos que uno no controla. Es decir, claro. No es algo que... Porque sí que es con las enfermedades psiquiátricas siempre parece que tú te puedes autocontrolar, autocurar, por así decirlo, y no, son enfermedades que necesitan un tratamiento, que necesitan un abordaje y que las personas que tienen trastornos de ansiedad deben estar tranquilas de poder hablar de sus síntomas y de poder pedir ayuda. Claro. Simplemente eso. Pues muchísimas gracias por habernos venido a contar todo esto y haber aclarado tantos malentendidos sobre la ansiedad, que al final hay muchos. Así que nada, un placer, Jacqueline. Venga, gracias, un placer haber estado con vosotros y haber podido hablar y clarificar algo de los trastornos de ansiedad. Ha estado fantástico. Y al resto, pues os decimos lo de siempre. También gracias por escucharnos. Nos escucharemos, esperemos, en el próximo episodio y espero que hayáis visto cómo, a pesar de hablar de lo mismo, que ya hablamos en la primera temporada, que es esa ansiedad, lo hemos hecho de una forma distinta. Porque es que esto es solamente rozar la superficie de algo muy complejo y de lo que no se puede hablar a la ligera. Precisamente por eso traemos a expertos. No os dejéis embelesar por los que os cuente un gurú cualquiera por ahí adelante, porque son temas difíciles, temas con esquinas y temas que hay que controlar por todas las consecuencias que puede tener el hacerlo de cualquier manera. En fin, que muchísimas gracias por escucharnos y hasta la próxima. Mentescopia es un proyecto impulsado por el Grupo Multidisciplinar de Psiquiatría Translacional perteneciente a la red Cibersam, con la colaboración de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, Ministerio de Ciencia e Innovación, FECID, y Angelini Pharma. Encuentra más información sobre salud mental en nuestros perfiles de redes sociales. Busca Mentescopia en TikTok, Instagram o Twitter. Un podcast de la red Podcastidae.